El descontento político de un país. Durante décadas Costa Rica vivió bajo un sistema claramente bipartidista. ¿Cómo funcionaba este modelo? Desde los años 50 hasta inicios del siglo XXI, Costa Rica estuvo dominada por dos partidos políticos, el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. Cada uno alternaba al poder y representaban polos ideológicos que, aunque diferentes, eran parte del mismo orden político liberal democrático. Esto generó estabilidad, pero también un ciclo de poder cerrado entre ellos dos. ¿Y por qué empezó a caer este bipartidismo? Por una combinación de factores: escándalos de corrupción entre ambos partidos durante los años 2000, desconexión con las nuevas generaciones, crisis económicas y sociales que no supieron resolver. Esto minó la confianza y abrió pasos a nuevos actores políticos. Y ahí entra el Partido Acción Ciudadana. ¿Qué representó este partido para el país? El PAC nació como respuesta al bipartidismo, en especial en oposición al TLC con Estados Unidos. Atrajo votantes decepcionados tanto del Partido Liberación Nacional como del Partido Unidad Social Cristiana. Representaba esperanza, ética, transparencia. Fue un fenómeno sociopolítico y el PAC rompió con la lógica tradicional que ofrecía una nueva narrativa ciudadana, según decían ellos. Y Costa Rica le dio dos oportunidades, con Luis Guillermo Solís y luego con Carlos Alvarado. Luis Guillermo Solís ganó en el 2014 con una victoria histórica contra Johnny Araya del PLN y sin necesidad de la segunda ronda. Luego, en el 2018, Carlos Alvarado gana, impulsado por el voto progresista ante el avance conservador de Fabricio Alvarado. Pero ese amor se convirtió en desilusión. ¿Qué pasó? El PAC llegó con ideales, pero gobernar es diferente a hacer oposición. A pesar de algunos logros como la infraestructura educativa y el impulso a los derechos humanos, los errores en el manejo fiscal, la implementación del IVA, el escándalo de la OPAT y una desconexión con las necesidades populares generaron una percepción de elitismo y tecnocracia insensible. Además, durante la pandemia, muchas decisiones generaron malestar económico. Esto provocó un creciente descontento con el gobierno. ¿Y cómo se sintió eso desde la calle, desde la gente? Era palpable. Desde la academia y el trabajo de campo se veía. Había una mezcla de frustración, abandono y traición. Muchos sentían que el PAC se convirtió en lo mismo que decían combatir. Y de ese vacío nace una figura disruptiva, Rodrigo Chávez. ¿Quién es y cómo llega a la presidencia? Chávez, exministro de Hacienda, apareció como figura externa, crítica al sistema, con un discurso directo, confrontativo y sin ataduras partidarias. Representó para muchos la voz del hartazgo, del ya basta. Supo aprovechar el rechazo hacia los partidos tradicionales y la apatía hacia el PAC. ¿Y por qué ganan? En una segunda ronda con un candidato tradicional como José María Figueres, el electorado castigó al pasado y apostó por lo desconocido. Desde tu perspectiva, ¿qué nos dice esto de la sociedad costarricense? Nos muestra un pueblo maduro en lo electoral, pero profundamente dolido en lo social. El costarricense está buscando desesperadamente una representación honesta, cercana, efectiva. El péndulo se ha movido del bipartidismo a la fragmentación y ahora hacia el personalismo. Es un reflejo de las tensiones de una democracia fatigada, pero también con capacidad de cambio. ¿Qué lecciones nos deja este camino de Costa Rica desde el bipartidismo hasta hoy en día? Nos deja una lección cruda, pero valiosa. La gente está cansada, harta de promesas rotas, de ver cómo los partidos tradicionales y emergentes se diluyen en escándalos, corrupción y falta de resultados reales. Los costarricenses han sentido que el sistema le ha fallado. Un Congreso paralizado por intereses cruzados, gobiernos que no escuchan, una democracia que ya no parece responder al ciudadano común. Pero el peligro no es solo el descontento, el verdadero riesgo está en que, ante ese vacío, emerjan figuras sin trayectoria, sin escrutinio, con discursos seductores pero peligrosos, que pueden aprovecharse del dolor colectivo para consolidar el poder. Es un terreno fértil para el populismo, ¿no? La falta de pesos y contrapesos efectivos y una ciudadanía
desesperanzada. Abre la puerta a líderes que prometen de todo y cumplen muy poco, o que cumplen solo para algunos pocos. ¿Y qué se necesita entonces? Se necesitan figuras nuevas, auténticas, valientes, que no repitan los vicios del pasado, que devuelvan la confianza al pueblo, que hablen con la verdad, que escuchen, que contribuyan desde el respeto. El futuro político de Costa Rica no debe estar en manos de improvisados ni de salvadores mágicos, sino en liderazgos frescos, preparados y profundamente humanos. No todo el que alza la voz dice la verdad y no todo el que promete un cambio lo hace para bien del pueblo. Me parece que el pueblo costarricense necesita dar un paso más allá de la madurez política. Ya no basta con votar por el menos peor o el que menos grita. Hoy más que nunca debemos aprender a identificar el populismo, esos discursos que prometen de todo sin decir cómo lo van a hacer o que se alimentan del enojo y el conflicto para ganar simpatía. Tenemos que ser críticos. Hay que detectar al que miente con facilidad, al que usa el espectáculo en lugar de propuestas, al que grita en vez de dialogar, porque esos discursos incendiarios que ya vemos a diario en la Asamblea Legislativa no construyen país, solo lo polarizan. Y cuidado, si seguimos premiando este estilo de política, vamos a seguir atrayendo políticos iguales o peores a los actuales. El cambio no está solo en ellos, está en nosotros, en cómo pensamos, cómo elegimos, cómo exigimos. Costa Rica no necesita más caudillos, necesita ciudadanos conscientes, informados y valientes.